Bueno, en esta mesa vamos a escuchar los trabajos de Irene Kleiner, de Karina Glauberman y de Aide Montesano. El de Irene se llama Inconsciente y lenguaje, más allá de la huella de Freud, más allá de la lingüística. El de Karina se llama El término Anglauben en Freud y en Lacan, aportes a su desambiguación. Y el de Aide Montesano, Par l'être, un dispositivo del psicoanálisis. Bueno, comenzamos. Van a tratar las autoras, les pedimos que hablen un poco más lentamente para que nuestros amigos, la comisión brasilera, pueda seguirlos mejor. Así que si nos demoramos un poquito es para que, bueno, se pueda seguir mejor el trabajo. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Bueno. Luego de un trabajo en torno a la desambiguación del concepto de inconsciente en Freud y en Lacan, quedaron como saldo algunos interrogantes que podríamos ubicar en conexión con las consecuencias de aquella primera maniobra lacaniana de sustituir la lógica de la representación por la del significante. Es en torno a ese desarrollo que intentaremos avanzar ahora en relación a las leyes de funcionamiento del inconsciente, tal como quedan planteadas en ambos paradigmas. Para comenzar, me gustaría volver a ubicar el planteo de su retorno a Freud, en donde Lacan no demora en señalar su posición de lector, indicando que se trata de leer el texto freudiano con seriedad, subraya. Esto implica ubicar en qué consiste tal posición, cuál sería ese modo de lectura, con qué operador. Él mismo nos aporta la clave o llave con la cual se trata de abrir la puerta de entrada al universo freudiano. Si hablé de retorno a Freud es para que nos convenzamos de cuán cojo es, y me parece que la idea de significante explica, sin embargo, cómo es que eso marcha, nos dice en la apertura de la sección clínica. La propuesta no es de una hermenéutica clásica, sino una lectura que apunte al sentido del texto freudiano, a lo que gravita con el peso de una verdad, incluso más allá de Freud mismo, puesto que es necesario operar con otra lógica para que eso camine sin renguera. Más lejos, ahí. No hay más que lenguaje en esta elucubración del inconsciente. Hace lingüística sin saberlo, sin tener la menor idea. Sigue en dicha intervención. La maniobra ya había sido introducida en el Seminario 1 al reemplazar la Vorstellung freudiana por sus significantes. Hago hincapié en sus, pues más adelante trataré acerca de cómo hace uso de ellos, trazando una diferencia con el modo en que los concibe la lingüística. Pido excusas por parecer deletrear yo mismo el texto de Freud, nos dice en la instancia de la letra. Es para poder situar sobre puntos de referencia primeros, fundamentales y nunca revocados lo que sucedió en el psicoanálisis. Desde el origen se desconoció el papel constituyente del significante en el estatuto que Freud fijaba para el inconsciente, de buenas a primeras y bajo los modos formales más precisos. Esa formalización no bastaba por sí misma para hacer reconocer la importancia del significante, puesto que en el momento de la publicación de la Traumdeutung se adelantaba mucho a las formalizaciones de la lingüística, a las que, sin duda, podría demostrarse que por su solo peso de verdad les abrió el camino. Ahora bien, vaciado el inconsciente de contenidos, Lacan aborda sus leyes y nos dice que a la condensación, descubrimiento formidable lo llama, y al desplazamiento le corresponden metáfora y metonimia respectivamente. Primera afirmación que, por naturalizada que tal vez esté para nosotros, no dejaba de suscitarme cierta dificultad y me condujo a rastrear los argumentos y razones de dicha comparación. La verdad que cuando pensaba condensación y metáfora realmente no encontraba cómo había hecho Lacan para establecer esa equiparación, ¿no? Advertía del modo bajo el cual muchas veces Lacan equipara campos disímiles, haciendo de conceptos freudianos lo que lo convierte en sus antípodas, me interné en la laberíntica argumentación de Freud respecto de los mecanismos del sueño, para luego intentar seguir el hilo de la propuesta de Lacan. A la par, era explícita la divergencia con respecto a Jacobson, quien equiparó
desplazamiento a metonimia y condensación a sinécdoque. Recuerdan que sinécdoque es la figura retórica de tomar la parte por el todo. Ambas en el registro de la contigüidad, dejando para el eje de la sustitución lo que en Freud sería identificación o simbolismo. De esta distinción también intentaremos extraer la lógica en juego en la búsqueda de su fundamento teórico y conceptual. En la edición francesa de Ensayos de Lingüística General hay una nota del traductor en la que señala dicha diferencia y aclara que, consultado Jacobson al respecto, el autor dijo: la divergencia se explica por la imprecisión del concepto de condensación, que en Freud parece recubrir a la vez casos de metáfora y casos de sinécdoque. Es sabido que junto a Psicopatología de la vida cotidiana y el chiste en sus relaciones con el inconsciente, la Traumdeutung es mencionada por Lacan como uno de los libros que pueden llamarse canónicos en materia de inconsciente. Sin embargo, también nos dice que es tan confusa como ilegible. Es de la confusión y de las contradicciones de donde parte para decir: si leen la Traumdeutung guiándose con lo que les enseño, verán hasta qué punto los conceptos se vuelven más claros. Ahora bien, veamos cómo se refiere Freud a la operatoria en juego, comenzando por la condensación. El sueño es escueto, pobre, lacónico, si se lo compara con la extensión y la riqueza de los pensamientos oníricos, nos dice. Entonces, la condensación daría cuenta de una reducción de los términos, y ahí ya se plantea de entrada un primer problema, porque no queda claro cuándo se llegaría hasta el último. ¿Cómo saber si al llegar al esclarecimiento de un contenido, el mismo no es a la vez producto de otra labor de condensación que habría que desanudar? Y así sucesivamente, en un movimiento que no tendría fin. Freud mismo advierte el problema. Nunca se está seguro de haber interpretado un sueño exhaustivamente, aun cuando parece que la resolución es satisfactoria y sin lagunas. Por tanto, estrictamente hablando, la cuota de condensación es indeterminable. Cada uno de los elementos del contenido del sueño aparece como sobredeterminado, como siendo el subrogado de múltiples pensamientos oníricos. Sin embargo, no debe reducirse el trabajo de la condensación a una síntesis. El mecanismo es más complejo y opera según 3 modalidades diferentes. Las mismas son mencionadas por Freud, por ejemplo, al interpretar el sueño de la inyección de Irma. Elementos que están presentes de manera múltiple en los pensamientos oníricos y confluyen en un único elemento del sueño. Formación de nuevas unidades en personas de acumulación o personas mixtas y producción de elementos comunes intermediarios. A máxima intensidad le corresponde el más vasto trabajo de condensación, es decir, la condensación parece medirse en niveles de concentración representacional con mayor intensidad energética. El método de las personas mixtas, Freud dice que lo toma de Galton, que producía sus retratos de familia, proyectando una imagen sobre otra para extraer los rasgos comunes. Lo que no dice Freud, que llama la atención, es una nota de color, pero Galton fue llamado como el padre de la eugenesia y en realidad esos retratos se hicieron para extraer tipologías utilizadas en criminología o, por ejemplo, para extraer el tipo germánico, el tipo judío, ¿no? O sea, el racismo a ultranza. En cuanto al desplazamiento, Freud señala un corrimiento del eje de lo más relevante a nivel de los pensamientos y su correlato en el contenido manifiesto, a tal punto que, cito, el contenido esencial ni siquiera necesita estar presente en el sueño. El sueño está, por así decir, diversamente centrado. Esta premisa se cumple en los primeros 3 sueños que Freud había trabajado. No sé si recuerdan el de la monografía botánica, el sueño de Safo y el de los abejorros. Pero al llegar al sueño de la inyección de Irma dice, en total oposición a estos ejemplos, el sueño de la inyección de Irma nos muestra que en el proceso de formación del sueño, los elementos singulares muy bien pueden mantenerse en el lugar que ocupan en los pensamientos oníricos. Concluye entonces que no llega al sueño lo que es importante,
en los pensamientos oníricos, sino lo que está contenido en ellos de manera múltiple. Y luego infiere que la determinación múltiple es el resultado de un poder psíquico que, por una parte, despoja de su intensidad a los elementos de alto valor psíquico y, por la otra, procura a los de valor ínfimo nuevas valencias, por la vía de la sobredeterminación, haciendo que estos alcancen el contenido onírico. Si esto se concede, en la formación de los sueños ocurre entonces una transferencia y un desplazamiento de intensidades. A esta pieza esencial del trabajo onírico, Freud la llama desplazamiento y junto con la condensación dice que constituyen los maestros artesanos, así lo llama, que elaboran la configuración del sueño. En algunos casos, dice Freud, la condensación encuentra una vía facilitada cuando se sirve de una construcción léxica, que por su multivocidad es especialmente apta para expresar varios pensamientos oníricos. Ahora bien, si hay algo que no podemos negar es la honestidad con la que Freud nos entrega el atolladero de ideas contrarias a las que él mismo arriba. Nos dice: en general, en la interpretación de un elemento onírico cualquiera es dudoso a. si debe ser tomado en sentido positivo o negativo; b. si debe interpretárselo históricamente; c. si debe serlo simbólicamente; D, o si debe aplicárselo partiendo de su enunciación literal. O sea, una interpretación literal o figurada y nunca queda clara. Strachey comenta que a lo largo de las reediciones de la Traumdeutung, Freud fue agregando notas y todas las notas que agregó fueron increyendo en relación al simbolismo sexual. O sea, como que fue dejando de lado la literalidad y avanzó más en relación al simbolismo. Luego agrega Freud: lo más nítido en el contenido del sueño me parece sin duda lo más importante, pero por el desplazamiento ocurrido en un elemento no nítido del sueño, a menudo puedo reconocer el retoño más directo del pensamiento onírico esencial, por lo que entonces tanto lo más nítido como lo menos nítido pueden ser ambos los que encubran el pensamiento más esencial del contenido latente. Continúa señalando que el desplazamiento se encuentra de manera muy variable. En unos sueños casi sin desplazamiento, en otros todo es producto de desplazamientos, con lo cual vemos que la imprecisión no podría ser mayor y que si alguien buscara orientarse con tales indicaciones para una técnica, sería más que probable que se sintiera perdido. En Psicoterapia de la histeria, Freud había planteado el modo en que se ordenaban las representaciones y curiosamente lo presenta como un producto multidimensional de por lo menos una triple estratificación. Las mencionamos brevemente. Un ordenamiento lineal cronológico, temas estratificados de manera concéntrica en torno del núcleo patógeno, y por último, el tercer tipo, del cual dice que es el más esencial. Es el ordenamiento según el contenido del pensamiento, el enlace por los hilos lógicos que llegan hasta el núcleo, enlace al cual en cada caso puede corresponderle un camino irregular y de múltiples vueltas. El nexo lógico no se corresponde con una línea quebrada en zigzag, sino más bien con un sistema de líneas ramificadas y convergentes. Esto constituye una red, y en los puntos en los que confluyen varias de esas líneas es donde Freud ubicará la condensación. Es esa red la que Lacan extrae de la Traumdeutung, donde efectivamente Freud plantea el entrecruzamiento entre los distintos pensamientos del sueño. No sé si recuerdan que en el seminario 1 Lacan plantea que eso se tradujo como complejidad y la importancia de que se entienda como que se traduzca como entrecruzamiento. Pero atada a la misma linealidad que sostuvo Saussure, en términos de Freud, la condensación termina siendo una acumulación de desplazamientos. Dice Lacan, no es exacto que sea una simple línea, es más probable que sea un conjunto de líneas, un pentagrama. El discurso se instala en ese diacronismo. La sobredeterminación queda entonces replanteada. El psicoanálisis consiste en pulsar sobre los múltiples registros, sobre los múltiples pentagramas de la partitura que la palabra constituye en los registros del lenguaje, de donde proviene la sobredeterminación que no tiene sentido si no es en este orden.
La coherencia lógica de Lacan es evidente. El inconsciente está estructurado como un lenguaje, por lo que sus leyes recubren de una manera exhaustiva, nos dice, lo que el análisis lingüístico nos permite localizar como siendo los modos esenciales de formación de sentido, en tanto que este sentido es engendrado por las combinaciones del significante. Para Freud, las leyes del proceso primario operan en el sueño, produciendo la distorsión necesaria para que el deseo pueda representarse, eludiendo a la censura. Se trata entonces de descubrir lo que hay detrás del disfraz que presentan los elementos del contenido manifiesto. Lo que plantea Lacan es que no se trata de poner al descubierto lo que se encuentra detrás de, sino que lo que descubre la estructura de la cadena significante es, cito, la posibilidad que tengo, justamente en la medida en que su lengua me es común con otros sujetos, de utilizarla para significar muy otra cosa que lo que ella dice, función más digna de subrayarse en la palabra que la de disfrazar el pensamiento, a saber, la de indicar el lugar de ese sujeto en la búsqueda de lo verdadero. Ahora repasemos entonces de qué modo es engendrado el sentido para la lingüística de Jacobson. Jacobson parte de la base de que hablar implica seleccionar entidades lingüísticas y combinarlas en unidades más complejas. Lo que Saussure había caracterizado como relaciones paradigmáticas, cuya conexión asociativa une términos in absencia en una serie mnemónica virtual, se corresponden con lo que Jacobson denomina operación de selección. Paralelamente, su combinación es equivalente a lo que Saussure había distinguido como relaciones sintagmáticas, relaciones sin presencia que se basan en dos o más términos igualmente presentes en una serie efectiva. Julián, ¿pones el cuadro? Pero en ambos ejes, Jacobson introduce un desdoblamiento que explica el funcionamiento de la metáfora y la metonimia, ambos presentes en la conducta verbal y actuando de manera combinada. Tanto el principio de semejanza como el de contigüidad pueden establecerse respectivamente sobre los dos ejes del lenguaje, el posicional, encadenamientos sintácticos, y el semántico, significados o referentes. Por lo tanto, no duda en vincular la semejanza, base de la metáfora, con la identificación y el simbolismo freudianos, mientras que la contigüidad, base de la metonimia, rigen la labor de la condensación y el desplazamiento. La influencia de Jacobson en Lacan es notable y explícita. En lo que hace a la estructura mínima de 4 significantes como condición elemental para el análisis lingüístico, Lacan llega a decir que éste tiene una relación tan estrecha con el análisis a secas que si lo miramos de cerca no son esencialmente otra cosa. Eso es del seminario 5, pero bueno, luego vemos, sin embargo, que es evidente que no fue ese su último punto de mira y su perspectiva lo llevó a tomar distancia desde donde estableció sus diferencias. Además de la lógica cuaternaria que Lacan supo hacer suya, compartió con Jacobson la crítica a la linealidad, que a esta altura podemos llamar Saussure-freudiana. Lacan no solo critica esa concepción lineal, sino que tomando el texto freudiano, reintroduce lo que Freud mismo rechaza al seguir atado a dicho prejuicio y que le impidió llevar más a fondo el entendimiento de un mecanismo que de todos modos intuye. Desde esta perspectiva, equiparar la condensación con la metáfora establece la necesariedad de la dimensión sincrónica, sin la cual ni siquiera los argumentos freudianos pueden sostenerse. Pero ahí podríamos decir que termina la afinidad, ya que el asunto del referente, del que Jacobson no abdica, acá sugiero los trabajos de Federico Ludueña del año pasado, que trabajó eso, se erige como un obstáculo insalvable. Lacan critica a los lingüistas haberse quedado con lo aparente del fenómeno, como si eso diera el todo, fruto de una posición que peca de ingenuidad. Señala que enredados en las relaciones entre significante y significado, no es casual que hayan estudiado mucho más la metáfora que la metonimia, puesto que ella les plantea la cuestión de cómo puede ser que el lenguaje tenga su eficacia máxima cuando logra decir algo diciendo otra cosa.
Esa aparente contradicción nos conduce, al decir de Lacan, al núcleo mismo del fenómeno del lenguaje, a contrapelo de la noción ingenua, la que superpone el orden de las cosas con el de las palabras. Concluye, hay que percatarse que sin la estructuración del significante ninguna transferencia de sentido es posible. Con respecto a la metonimia, Lacan critica que se considere el vínculo entre los términos como parte por el todo y analiza los ejemplos en los cuales se pone de manifiesto que el vínculo es entre palabras, rechazando la presencia de cualquier referente empírico. Lacan distingue dos tipos de oposición, pero lo que hay que destacar es que ambas son intrínsecas al significante. La oposición o vínculo posicional, sintaxis, y la oposición o acoplamiento fonemático. ¿Pones el cuadro 2? Una metáfora se sostiene en el vínculo posicional y no tiene nada que ver con ningún tipo de semejanza que no sea de lugar, de ocupar el mismo lugar en la cadena, y que es de ahí de donde proviene la chispa creadora de la metáfora, la nueva significación producida. Para concluir, entonces, la metáfora de Lacan podríamos pensarla en la polivalencia que admite y en función de lo que produce, también engendrando algo nuevo. Tal vez la chispa creadora que encendió la mecha de lo que luego daría lugar a nuevos conceptos, como la langa, la lingüistería, pertenecientes a nuestro campo específico. En ese punto, Lacan no deja dudas y hace explícitas sus diferencias con el lingüista ruso, dejándole su dominio, aunque podemos decir también, no sin antes haberse servido de él. ¿Cómo? No trajiste ninguna diapo ni nada. No. Perdonen, acá me apuntan algo importante. Que es decir, porque hay gente de muchos lados y de decir la proveniencia. Bueno, Aide e Irene son de Apola, Buenos Aires, Karina es de Madrid, España. Así que bueno, eso. Bueno, voy a hablar sobre el término Unglauben en Freud y Lacan, intentando hacer algún aporte a su desambiguación. Cito a Lacan a modo de epígrafe: la práctica está totalmente conceptualizada. Producto del trabajo clínico realizado en el marco de Apola con algunos colegas, se ubica a Unglauben, la increencia, como correlato de la dificultad en la clínica de la holofrase de disponer de la estructura fundamental del intervalo y de sus existencias inherentes, dando lugar a la certeza como forma fallida de la creencia y de la creación, así como la desconfianza radical de sí o del lazo social que acompañan algunas demandas de análisis. Aproximarnos al abordaje freudiano y lacaniano del término esperamos que contribuya a la contextualización teórica y a su desambiguación, así como a su uso como herramienta clínica. En un caso compartido, la increencia signaba la errancia geográfica impidiendo cualquier anclado personal. En otro caso, quien consulta se encuentra ante un vínculo que le plantea un interés amoroso inédito y que, sin embargo, no puede vivir por lo que ella y su entorno entienden como falta de empatía. Pronto se revela como una desconfianza general y una necesidad de control que ocupa todo su pensamiento, sin conexión con unas circunstancias vinculadas a su origen, dignas de toda suspicacia, que no despertaban en ella más que indiferencia o compasión, apuntando a un indicador estructural. Otra persona cuyas firmes creencias religiosas actuales, antiguamente de distinto signo pero de igual tenor, le impedían resolver situaciones apremiantes por su exclusivo compromiso con una ley divina y por la desconfianza marcada hacia la mundana. Las menciones freudianas a Unglauben están contenidas en Freud en torno al proyecto de una psicología para neurólogos y a la correspondencia con Fliess.
pero veremos que parte de la conceptualización que rodea al término se mantendrá casi inalterada a lo largo de toda su obra, dando fundamento a principios técnicos como el de la asociación libre. Lacan comenta el proyecto de una psicología para neurólogos en el Seminario 2, donde temprana y curiosamente sienta las bases de lo que será su idea de máquina, aspecto de la teoría prácticamente ignorado en favor de la presentación más conocida que ha dado lugar en los desarrollos actuales del psicoanálisis a un aparato psíquico ayornado, donde sin embargo veremos resurgir concepciones vinculadas a aquella neurología, a la filosofía sensualista del siglo XVIII y a la práctica extendida que intenta transcribir impresiones en palabras, en concordancia con un irreductible referente no simbólico. Lacan recupera el término freudiano que leerá muñido de conceptos propios de la lingüística, de la lógica y de la gramática, entre otros, en algunos seminarios. En Freud. En el manuscrito H del año 1895, Freud atribuye la paranoia crónica a un modo patológico de la defensa, como en la histeria, la neurosis obsesiva y la confusión alucinatoria. Dice, uno se vuelve paranoico por cosas que no tolera, en el supuesto de que posea la predisposición psíquica para ello. En relación al caso de la joven avejentada, de la doncella avejentada que menciona, se pregunta dónde reside lo peculiar de la defensa paranoica y dice, se dispensaba entonces del reproche, ser una mala persona, después hubo de oírlo desde fuera. Al juicio pronunciado desde dentro habría tenido que aceptarlo. Al que llegaba desde fuera podía desautorizarlo. La expresión alemana que utiliza es Versagen des Glaubens. Así el yo prescindía del juicio, del reproche. En su forma más literal, se trata de la expresión rechazo de la creencia. En el manuscrito K, de enero del 1896, Freud establece la trayectoria de la enfermedad en la neurosis obsesiva, proponiendo que la vivencia sexual primaria, provista de placer, y su reproche son reprimidos, no inmediatamente, formándose un síntoma contrario que refleja escrupulosidad moral. En el momento de la madurez sexual y con el retorno de lo reprimido, dicho reproche vuelve inalterado, pero carente del contenido original, en los síntomas de compromiso. El afecto del reproche en la neurosis obsesiva puede mudarse a otros afectos, como angustia, hipocondría, delirio de persecución, vergüenza, etc. Cito, el yo consciente se contrapone a la representación obsesiva como algo ajeno. Le deniega creencia, que es la misma expresión que había utilizado en el manuscrito anterior, al síntoma de compromiso. En relación a la paranoia, nos dice que la vivencia primaria parece ser la misma que en la neurosis obsesiva. Hay represión, pero no se forma ningún reproche, y el displacer es atribuido al prójimo por medio de la proyección. Cito, desconfianza, resquemor hacia otros es el síntoma primario formado. En razón de ello, se denegó creencia a un eventual reproche. El elemento determinante en la paranoia es la proyección con desautorización de la creencia en el reproche. Se deniega la creencia al reproche primario, pero no al retorno delirante o alucinatorio, al que el enfermo sí le da credibilidad en lo que Freud llama delirio de asimilación. En este caso, utiliza la misma expresión que en el manuscrito anterior para la neurosis obsesiva y para la paranoia, a diferencia de la siguiente comunicación, en que en el caso de la paranoia utilizará un Glauben. En la carta 46 de la correspondencia con Fliess, con fecha de mayo de 1896, Freud comunica a Fliess lo que cree ser una solución al problema de la etiología de la psiconeurosis de acuerdo a sus condiciones cronológicas para las escenas sexuales ocurridas y según los restos némicos generen conversión como en la histeria, alcancen su traducción en representaciones palabra, generando síntomas psíquicos obsesivos, o en los que la defensa se exterioriza en incredulidad, un Glauben. En esta época está trabajando en su proyecto de psicología para neurólogos, del que da cuenta en su carta 52 a Fliess.
Se trata de un modelo de energía inscripta en huellas némicas indelebles de sucesos procesadas y traducidas en diferentes fases, no sin desprendimiento de displacer, y posteriormente capaces de asociarse a palabras, ya que inicialmente no las hay. El sistema tiende a la descarga de la energía de la que está cargada la percepción. ¿Pero a qué se refiere Freud cuando habla en los manuscritos de creencia y rehusamiento de la creencia? Si no hay juicio, reproche en la paranoia, ¿sobre qué recae el rehusamiento de la creencia que da paso al delirio de asimilación? El llenado de energía de las neuronas por vía endógena, psi, tendrá como resultado un afán de descarga, un esfuerzo, drang, que se aligera hacia un camino motor. La recepción de estímulo no cesa, la cancelación de estímulo solo es posible mediante la intervención en el mundo exterior de una acción específica. Al comienzo de la vida, esta se ejerce con auxilio ajeno por el desvalimiento humano, cito, por la descarga sobre el camino de la alteración interior. Si se produce el trabajo de la acción específica, se cancela el estímulo endógeno. Es lo que Freud llama vivencia de satisfacción, que tiene como consecuencia en el sistema psi la descarga duradera que pone término al esfuerzo que produjo displacer en omega, la generación del manto de la investidura de una o varias neuronas que corresponden a la percepción de un objeto. Una facilitación inherente a la acción específica, por la noticia de la descarga refleja. Dichas noticias de la descarga refleja pueden producir nuevas excitaciones sensibles que den por resultado en psi una imagen-movimiento. Plantea entonces Freud que existe una ley fundamental de la asociación por simultaneidad que se afirma en la actividad psi pura, el recordar reproductor, que constituye la base de todas las conexiones entre las neuronas y que va en contra de la resistencia de las barreras contacto. Por ello, cito, la vivencia de satisfacción genera una facilitación entre dos imágenes recuerdo, por lo que el reafloramiento del estado de esfuerzo o de deseo, la investidura, anima a las dos. Entonces, la animación del deseo produce inicialmente el mismo efecto que la percepción, a saber, una alucinación. Si a raíz de ella se introduce la acción reflectoria, es infaltable el desengaño. Tanto la vivencia de satisfacción como la de dolor se acompañan de unos restos que son los afectos y los estados de deseo, que dejan unos motivos compulsivos. Llama procesos psíquicos primarios a la investidura deseo hasta la alucinación o hasta el desarrollo total de displacer, y procesos psíquicos secundarios a aquellos otros posibilitados por una buena investidura del yo que produce la morigeración de los primarios, es decir, aquellos a los que se produce una correcta valoración de los signos de realidad objetiva. Se da el caso también en que el objeto que brinda la percepción es parecido al sujeto, un prójimo. Separa entonces el complejo del prójimo, compuesto por una ensambladura constante que se mantiene reunida como una cosa del mundo, va a llamar Freud, de otro comprendido por un trabajo némico, es decir, que puede ser reconducido a una noticia del cuerpo propio. A esta descomposición de un complejo perceptivo lo llama su discernimiento y contiene un juicio que halla su término alcanzando la meta. Aclara que dicho juicio no es una función primaria, sino que supone la investidura del sector dispar del yo. Se trata de actividades predicados que se separan del complejo sujeto, que es su objeto. Al avanzar en el discernimiento del objeto deseado como no real, una nueva percepción, se producen distintas alternativas, pero la meta de todos los procesos del pensar es producir un estado de identidad. Cito: si luego de concluido el acto de pensar, el signo de realidad se suma a la percepción, se habrá obtenido el juicio de realidad, la creencia, alcanzándose así la meta de todo trabajo. En los sueños, nos dice también en el proyecto, gobierna el proceso primario y por ende, como primariamente en la vida psíquica, la compulsión asociativa, por lo que dos investiduras simultáneas o coexistentes tienen que ser puestas en conexión, hecho que en general está dominado en la vigilia. Entonces, lo genuinamente onírico, dice Freud, es que los enlaces oníricos son en parte unos contrasentidos, en parte son imbéciles o aún carentes de sentido, sinlos, de una rara locura.
Pero como el recuerdo primario de una percepción es siempre una alucinación, tendrá este mismo carácter del A sentido y de la A lógica del sueño. Unas investiduras psi no retiradas se nivelan en parte siguiendo sus facilitaciones más próximas y en parte siguiendo las investiduras vecinas. Afirma así que las representaciones oníricas son de índole alucinatoria, despiertan conciencia y encuentran creencia, por lo que ensaya la explicación de la falta de corriente hacia la motilidad habitual en la vigilia que provoca una investidura regrediente, regresión tópica, cito, dando con ello las condiciones para la producción de cualidad, aún sin percepción externa, es decir, alucinación. En el seminario 2, el yo en la teoría de Freud y en la técnica psicoanalítica, Lacan comenta el proyecto de una psicología para neurólogos que nos ocupa. Se trata de una lectura muy fina del trabajo de Freud que subraya lo anteriormente expuesto. La experiencia de dolor y de satisfacción hacen surgir en este aparato, concebido como una simple placa sensible, una imagen que cuando se reactiva la excitación o se genera una necesidad interna en el aparato, reproduce la misma imagen. Lo que se produce en el sistema, nos dice lisa y llanamente Lacan, es la alucinación. Para que se produzca la asociación con palabras y se desarrolle el yo y la actividad del pensar, Freud se encuentra con el escollo que representa que el aparato no distingue entre huella anémica de las vivencias e imagen-percepción, tipo de huella anémica de un objeto de la realidad que no la distingue del objeto de la realidad exterior, es decir, de una nueva percepción. Proponemos que es sobre das Ding, la cosa, que recae la increencia, a la que Freud alude en distintos momentos en el proyecto como la huella mnémica no traducida, el manto de una o varias neuronas que corresponden a la percepción de un objeto. Primer objeto de satisfacción, cosa del mundo, complejo del prójimo o complejo sujeto, que finalmente llamará llamativamente realidad objetiva, afectada por una ley fundamental de asociación por simultaneidad que se afirma en la actividad psi pura y que constituye la base de todas las conexiones entre neuronas y a la que opone el juicio y el discernimiento, su predicado. La actividad del pensar, como hemos visto, es una actividad cuya finalidad es esclarecer si una nueva percepción guarda identidad total o parcial con esta realidad objetiva del proceso primario, que es en realidad una actividad alucinatoria sobre un objeto alucinado. Se trata, como decíamos, del gobierno de la compulsión asociativa en el proceso primario que la vigilia inhibe y por el que las representaciones oníricas adoptan el carácter de asentido y de alógica que perseguirá Freud en su práctica en oposición a todo pensamiento organizado. Esto se puede leer muy claramente en el diario que circuló entre nosotros de Smiley Blanton, que es un diario de una cura freudiana. Un Glauben en Lacan. En el seminario 7, la ética del psicoanálisis dice que en Freud lo que puede ser formulado como atributo de la cosa constituye las Vorstellungen primitivas según las leyes del Lust y del Unlust, informaciones primitivas del sujeto. Das Ding, nos dice, es otra cosa, algo totalmente diferente. El Ding como fremde, extranjero e incluso hostil, a veces en todo caso como el primer exterior, es aquello en torno a lo cual se organiza todo el andar del sujeto. Cito, en la paranoia, dirá Freud, se trata de Versagen des Glaubens, rechazo de las creencias, por lo que en relación a ese extraño respecto del cual tiene que ordenarse, el paranoico no cree. La actitud radical del paranoico respecto de la realidad involucra para el paranoico la fe. Por lo tanto, el mecanismo esencial es el rechazo del apoyo en el orden simbólico que le permitiría hacer la división en una de las dos vertientes de la relación con das Ding. Allí, apunta Lacan, en ese mismo lugar se organizan las Vorstellungen, lo opuesto a esa realidad muda, tal como nombra Lacan a das Ding, la realidad que comanda y que ordena, que él concibe como trama significante. La llama a cosa, como vacío que solo podrá ser representado por otra cosa en el registro de la sublimación, y nos aclara que no se trata de la fenomenología del Unglauben, de la creencia, sino de algo más significativo, del fenómeno del descreimiento. Perdón. Gracias.
Cito, que no es la supresión de la creencia, es un modo propio de la relación del hombre con este mundo y, a decir verdad, aquel en el cual subsiste. Dirá que se trata de lo que compromete al hombre en las vías del significante. La primera relación que se constituye en el aparato psíquico, sometido al principio del placer, flocula, cristaliza en elementos significantes, donde debe situarse el objeto reencontrado y antes de que el yo haya nacido, y con más razón aún, antes de que los ich ciele y las metas del yo aparezcan. En el seminario 11, los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis, Lacan va a continuar trabajando sobre el vacío y trabajará el término Unglauben con las coordenadas de la estructura del significante en relación a la dialéctica de la alienación y separación. Para ubicar al sujeto y captar su función, dice Lacan, necesitamos el juego de 2 significantes entre los que se produce la alienación. Cito, solo con 2 significantes se le puede acorralar en la alienación. En cuanto hay 3, el movimiento se vuelve circular. Al pasar del segundo al tercero, regresa al primero, pero no desde el segundo. El efecto de afanisis que se produce con uno de los 2 significantes está ligado a la definición de un conjunto de significantes. Digamos, para emplear el lenguaje de la matemática moderna, solo si hay 2, el fenómeno de la alienación se produce, a saber, el significante es lo que representa al sujeto para el otro significante. De ello resulta que a nivel del otro significante el sujeto se desvanece. En la clase del 10 de junio del 64, aclara a partir de la experiencia pavloviana que en el fenómeno psicosomático no hay intervalo entre S1 y S2, que cuando el primer par de significantes se solidifica, se holofrasea, se produce toda una serie de casos donde el sujeto no ocupa el mismo lugar. A propósito del niño débil mental, nos dice que en la psicosis se trata de algo del mismo orden. Esta solidez, esta captación masiva de la cadena significante primitiva, impide la apertura dialéctica que se manifiesta en el fenómeno de la creencia. En el fondo de la propia paranoia, tan animada en apariencia por la creencia, reina este fenómeno del Unglauben. No el no creer, sino la ausencia de uno de los términos de la creencia, el término donde se designa la división del sujeto. En efecto, si no hay creencia que sea plena y entera, es porque no hay creencia que no suponga en su raíz que la dimensión última que tiene que revelar es estrictamente correlativa al momento en que su sentido va a desvanecerse. En el seminario 17, el reverso del psicoanálisis, dice Lacan que el yo idéntico a sí mismo es lo que constituye el S1 del imperativo puro, la yo-cracia. El analista no va detrás del yo, sino evitar de esa roca de la verdad, con la que el psicoanalista se enfrenta todos los días. Sin embargo, nos dice Lacan, ¿cómo define Freud la posición psicótica en una carta que he citado muchas veces? Precisamente por lo que llama cosa extraña un Glauben, no querer saber nada de ese rincón donde se trata de la verdad. Lo esencial del fenómeno freudiano para abordar las formaciones del inconsciente es fiarse del relato. Se subraya así el hecho del lenguaje del que todo, a decir verdad, hubiera podido partir. Es decir, que se trata en Freud de un relato que, por carecer de las coordenadas de su relación al lenguaje, no se roza con la verdad, relato cercenado en cuanto a su determinación simbólica. Para concluir, vemos entonces que para entender el tratamiento del término Unglauben en Lacan, debemos situarnos en relación a la estructura del lenguaje que para Lacan está operando desde el comienzo. Cito, la estructura de la palabra está ya en el percipiens y a la dialéctica de la alienación-separación, conceptos introducidos por su teoría. Alfredo Edelstein, en su libro Las estructuras clínicas, especifica y profundiza la conceptualización de la holofrase a la luz de la dialéctica entre el sujeto y el otro, estableciendo que si ningún significante funciona como S2, no se establece la dupla dotada de un cierre que establece retroactivamente un orden, dando lugar a un tercer significante donde entonces se apreciará una circularidad carente de límite y de cuenta que tiende a la infinitización, donde la distorsión afecta a todos los elementos. Perdón, era una cita de Alfredo. La consecuencia relevante es que a pesar de haber articulación entre los elementos, no opera el intervalo como lugar de localización del sujeto del inconsciente y del objeto A como causa del deseo
y como vacío que contornea el recorrido pulsional, lo que impide la apertura dialéctica que se manifiesta en el fenómeno de la creencia. Cito, es decir, en el caso de la paranoia, de una falla en la creencia en la existencia. Termino. El orden significante, con su localización intervalar, aloja sus efectos, las existencias, el sujeto, el objeto A, la verdad, el gozo, etc. Por lo tanto, a falta de intervalo, se ve imposibilitada la distinción de la otra escena y la realidad queda radicalmente afectada. Donde podríamos esperar el fading del sujeto, hay alucinaciones, delirios y la paradoja de la certeza autorreferencial que muestra la ausencia del factor letal del significante. No hay anulación de la falta en ser, de la que se podría esperar la disolución de la función material de las sustancias tridimensionales. Para concluir, tenemos un contexto freudiano del término Unglauben vinculado a un objeto alucinado, mudo, al que luego se unirán las palabras, pero que comanda un aparato regido por la ley de simultaneidad, que determina un inconsciente alógico. El contexto lacaniano opone a la cosa freudiana un vacío. Cito, la cosa, aquello que de lo real padece el significante. Presente en la estructura más radical de la cadena significante, el intervalo regido por la ley del significante que opera desde el inicio determinando un inconsciente logicizable. Hola, ¿está bien? Sí. Bien. Arletre, un dispositivo del discurso del psicoanálisis. El avance que hoy les propongo compartir es una investigación que se generó a partir de lo ya presentado en Apola y que me permitió plantear un recorrido que interrogó las derivaciones de la expresión la realidad sexual del inconsciente y la indagación sobre la determinación simbólica sobre las formas en las que se presenta la sexualidad en las diferentes épocas desde una perspectiva histórica. En ese caso, apoyada en el libro La invención de la cultura heterosexual. Dando un paso más, se tornó evidente que en buena medida la lógica de lo propuesto debe avanzar hacia la afirmación de Lacan: no hay relación, proporción sexual. Pensemos las razones. Uno de los aspectos trabajados articuló con el problema fundamental en Occidente moderno respecto del ser y su particular anudamiento a la sexualidad. Allí donde la fundamentación biológica naturalista establece el registro ontológico en tanto ser hombre o ser mujer conforme a una incuestionable anatomía atada a las funciones reproductivas. En esa perspectiva, la división sexual, para garantizar la continuidad de la especie, implica la copulación entre los dos polos formulados en la división que, tal como lo dice Lacan, la tradición secular se empeña en caracterizar como polo macho y polo hembra, estableciendo esta división como soporte de la reproducción. Por lo tanto, desde ese ideal de complementarios que tiende a sostener la ilusión del uno, ingresa en la cuenta el producto que cierra la unidad de la copulación, el hijo. Es otra vía que se plantea más allá de la idea del amor basada en el mito del andrógino, ya que se constituye en la línea que localiza un lugar de un tercer término, el hijo, como la corroboración de la posibilidad de escribir la relación proporción sexual. Sin embargo, en la tradición del psicoanálisis, este ideal se descompone cuando se hace lugar a un cuarto término, el falo. Surgen en este punto divergencias cruciales con la propuesta freudiana y la enseñanza de Lacan. Y si bien no es el núcleo en el que me pienso detener en esta presentación por razones de extensión, dejo señalado que es un aspecto fundamental en esta investigación. Solo agrego que alrededor de este problema gira
la condición en la que se inscribe el lugar del hijo como término puesto en valor. En ese sentido, la propuesta es abrir una línea de trabajo que pone en consideración la posibilidad de articular la noción de par-lettre con la función que sostiene este tercer término, hijo, entendiendo, como ya se dijo, que se deberá incluir el cuarto término, el falo. Para organizar el recorrido que propongo, me apoyé como punto de partida en una cita de Lacan tomada de la clase del 17 del 12 del 74 del seminario 22. Hablo aquí de la debilidad mental de los sistemas de pensamiento que suponen, pues, la metáfora de la relación sexual, no existiendo bajo ninguna forma, bajo la de la copulación, particularmente grotesca en el par-lettre, que está reputado de representar la relación que yo digo que no existe humanamente. La cita en cuestión permite plantear que la introducción del neologismo par-lettre implica una necesidad lógica en términos conceptuales, que localiza una función que responde a un problema particular. A partir de poder avanzar en este punto, propongo la siguiente hipótesis. La creación del neologismo par-lettre en la enseñanza de Lacan puede ser considerada una respuesta a la institución cultural que sostiene la existencia del hijo como el término que resuelve la imposibilidad de escribir la relación proporción sexual. Propongo pensar este término como un dispositivo del discurso del psicoanálisis. Acá aclaro que cuando refiero a discurso del psicoanálisis me remito puntualmente a la fórmula, o sea, al momento en que el discurso del psicoanálisis está escrito con una fórmula, ¿sí? Digo para que no se lo entienda en términos coloquiales. Entonces, decía, como un término, como un dispositivo del discurso del psicoanálisis que inscribe la diferencia con las nociones de individuo, persona y sujeto dividido. Para poner a consideración esta hipótesis, en el desarrollo que sigue, tomo como referencia el establecimiento realizado por Alfredo Edelstein sobre la noción de par-lettre, para luego revisar el problema desde la perspectiva de los discursos a partir de la enseñanza de Lacan. Sintéticamente, allí Alfredo, cuando hace el rastreo de este neologismo, lo primero que va a señalar es la traducción que él va a proponer, ¿sí? Él va a proponer traducir par-lettre como hablan ser. La razón de este hablan implica la incorporación de un plural que daría cuenta de lo que podríamos llamar la polifonía, ¿sí? Las distintas voces, dichos que participan de esa condición que además formula el ser, pero en términos justamente de lenguaje. A su vez, en este plural queda incluida la noción de inmixción de otredad. Por lo tanto, aquí vemos que la relación al inconsciente será en términos de discurso del otro. Pero a su vez, en ese rastreo, un dato que quisiera puntualmente destacar es que va a aparecer ubicado por parte de Lacan como el inconsciente freudiano, ¿sí? Paso entonces a la cuestión de los discursos. Este ítem lo voy a abrir justamente con una cita del seminario 20 en la que también me apoyo para poder abrir esta investigación en la perspectiva del discurso. Y bueno, como siempre aclarar a veces que la cita viene de un párrafo previo en el que Lacan ha situado
a la relación sexual como una suposición, ¿sí? Supuesta solamente la relación sexual, pues enuncio que el discurso analítico no se sostiene sino con el enunciado de que no hay relación sexual, de que es imposible formularla. Eso es lo que sostiene el avance del discurso analítico y por allí es como determina cuál es realmente el estatuto de todos los demás discursos, ¿sí? Es en esta línea, digo, reteniendo la condición entonces que es el discurso del psicoanálisis el que establece el estatuto de los demás discursos, digo, para entender que los 4 discursos son efecto del discurso del psicoanálisis. Es aquí entonces donde me parece que importa introducir una lógica y la espacialidad topológica para poder sancionar desde el discurso del psicoanálisis, por ejemplo, las condiciones del discurso amo. En lo que anticipo será de claro interés para lo que estoy planteando. En este sentido, anticipamos que Lacan va a proponer al discurso amo como el inconsciente, pero entendiendo que se le puede agregar que se trata del inconsciente que involucra efectos de la teoría de Freud. En este sentido, voy a plantear 2 argumentos, 2 ejes, mejor dicho, que dan argumento y fundamento a lo que estoy diciendo. Por una parte se trata del psicoanálisis al revés y por otra parte el reverso del psicoanálisis. Vamos a la cita con la que abre el seminario 17, donde leemos el psicoanálisis al revés. Creí que debía titular este seminario. Hice muy precisa alusión, o más exactamente caractericé que ha sido el discurso, como yo me expresé, de una reanudación del proyecto freudiano al revés. Este punto de partida, esta afirmación de Lacan, va a implicar que él había planteado que su seminario debería haberse llamado el psicoanálisis al revés. En la edición en español se va a enfatizar en la elección del término reverso, dado que luego del aceptado proyecto freudiano al revés se va a incluir una frase que está ausente del texto francés, aclaro del no establecido, de esta Ferla, y que dice volverlo a tomar por el reverso, ¿sí? En este punto yo lo que quiero es que podamos distinguir. Creo que hay 2 ejes que trabajan en ese seminario. Por una parte, conservar el valor que tiene el tomarlo al revés, que además va a implicar esta diferencia con el reverso, en el sentido de no suponer que algo implica la cara ya existente en algo, digamos, que vamos a situar como fundando ese revés. Tomando en cuenta este precedente y sumado a lo que luego Lacan va a decir en las distintas clases sobre los 4 discursos, yo creo que podemos hipotetizar que hay una coexistencia en la obra de Lacan en estos 2 sentidos posibles. En el de sostener el proyecto freudiano al revés, y por la otra la condición de reverso. Mira, ¿qué pasó? Les aseguro que ahí estaba escrita la fórmula del discurso del psicoanálisis. Bien. Lo que me proponía trabajar acá es cómo poder pensar la construcción del reverso. Ahí está.
La manera en que Lacan va a proponer, al menos en ese momento, en ese seminario, la construcción del reverso y justamente trabajando la condición, la noción del discurso amo como el reverso del discurso del psicoanálisis, allí donde va a quedar planteado además bajo la condición de inconsciente al que les propongo agregar, pensado en relación a los efectos de la teoría de Freud, es en el armado de este cuadrípodo. O sea, recuerden que yo aquí no escribí el discurso de la histérica ni el discurso universitario, porque me importa trabajar con esta construcción del reverso, que Lacan la va a trabajar en la espacialidad de la banda de Moebius. ¿Qué quiere decir? Que en lo que él designa el volcar el discurso en una relación de contrapunto, ¿sí?, es lo que le va a permitir distinguir qué cosa. Él dice, el discurso amo, cuando da una vuelta y hace un giro, vuelve al mismo lugar, ¿sí? En cambio, en esta relación de contrapunto, lo que se construye, dice él, es el reverso. Si ustedes... ¿cuál es el...? ¿Qué hice bien? No, bueno, yo quería mostrar allí... No, ahí está. Yo quería plantear que allí ese punto lo podemos entender, el medio, bien, ahí. Este punto sería el que implicaría, digamos, una manera, si ustedes quieren, un poco grotesca de representar la semitorsión de lo que implicaría la condición de la banda, ¿sí? En ese sentido, además, lo que tenemos que agregar es que cuando estamos planteando esta espacialidad, lo que Lacan va a insistir es que se trata de una condición de discurso, o sea, una condición de dicho. Si ustedes quieren, lo que funda un entramado con su reverso y su revés. Agregando entonces, tal vez que bajo cierta condición del discurso amo, es el que se caracterizaría de el abarcarlo todo, ¿no? Y es ahí donde plantea la condición de la revolución, sobre la que va además a generar alguna ironía respecto a la revolución en la política. Ya me perdí porque habrán visto que estuve más... Digo, entonces, en lo que voy a insistir es que en esa construcción del reverso sabemos que está ubicado como hecho de dicho, ¿sí? Ahora bien, en este ítem lo que intenté hacer es transitar metodológicamente la indagación del discurso del psicoanálisis en ese nivel de la estructura topológica, de lo que me va a permitir generar algunas conclusiones. Una primera conclusión indica que el análisis realizado sobre las citas de Lacan, centrada fundamentalmente en el momento en que la formalización del discurso del psicoanálisis marca su enseñanza, revela esta tensión entre proyecto freudiano al revés y el estatuto de reverso que se produce aquí. Este pasaje, digamos, que va a articular el plano de lo que efectivamente fue enunciado como propuesta conceptual de la teoría de Freud y la de Lacan en el nivel de la estructura planteada desde la fórmula del discurso del psicoanálisis, pero dicha tensión se va a resolver en la producción misma de la escritura de las fórmulas. Recordemos que es en esta escritura de las fórmulas donde se nos hace posible leer esa condición de reverso. Bien. Tal lo desarrollado, creo que ahora se hace posible empezar a trabajar con la idea de la relación que existe entre el inconsciente establecido por Freud, correspondiéndose con el régimen del discurso amo, y cómo esto es efecto del decir del discurso del psicoanálisis.
voy a presentar dos citas de la clase del 18, que es del mismo seminario. La primera, digo, por razones de espacio no incluí la primera, leo, es la siguiente. Por tonto que sea, este discurso del inconsciente corresponde a algo que depende de la institución del propio discurso amo. A esto se llama inconsciente. Con esta frase mi idea era justamente sostener que el discurso amo entonces es esto. Ahora, la segunda frase, que está refiriéndose a dos personas del Alto Togo, sobre las que él, digamos, tiene posibilidad de analizar, y lo que va a plantear Lacan, fíjense, es lo que sabían como etnógrafos era poco más o menos lo propio del periodismo, pero su inconsciente funcionaba de acuerdo con las buenas reglas del Edipo. Era el inconsciente que les habían vendido junto con las leyes de la colonización, forma exótica, regresiva del discurso amo, frente al capitalismo que llaman imperialismo. Su inconsciente no era el de sus recuerdos de infancia, esto era palpable, sino que su infancia era vivida retroactivamente con nuestras categorías familiares. Estas dos citas pertenecen entonces a la clase del seminario 17, donde Lacan va a trabajar, señala su clara diferencia con Freud, no solo respecto del complejo de Edipo, sino además del cuestionamiento a la condición del mito, tal como Freud lo va a establecer, respondiendo con la noción de estructura. Lo que vuelve a poner de relieve la diferencia entre el inconsciente como producto de la represión, que opera bajo el cálculo de contenidos de carácter universal. Prestemos atención, digo, a esta cita sobre gente de Alto Togo, y el inconsciente estructurado como un lenguaje al que se agrega como discurso del otro, que articula con el discurso amo. Primeras conclusiones. Este breve recorrido solo apuesta a trazar algunas puntuaciones que ameritan ser abiertas, investigadas y desarrolladas debidamente. Por lo tanto, estas primeras conclusiones dejan planteadas conexiones teóricas en su punto de inicio. Por una parte, si tal como lo leemos en la investigación de Alfredo, el parletre es el inconsciente freudiano, se trata de una operación efecto del discurso del psicoanálisis en la tensión del revés y el reverso, según lo que presentamos en relación al discurso amo. A su vez, tal como se planteó en la investigación previa, la tendencia de Occidente moderno es establecer a la pareja conyugal como la condición garante de existencia, no solo en la perpetuidad de la especie, sino introduciendo el querer o desear un hijo, según sean los matices discursivos. Por lo tanto, la causa existencial se anota en las condiciones que dan cuenta ser el resultado de dicho querer o desear. En ese sentido, podemos plantear que el psicoanálisis trabaja con esa presentación que aloja en la particularidad esa marca del orden simbólico. En este sentido, podemos leer la cita de Lacan. No hay otro trauma del nacimiento que el de nacer como deseado. Deseado o no, lo mismo da, puesto que se da por el ser hablante par lettre. El ser hablante en cuestión, les propongo que acá leamos par lettre. El par lettre en cuestión se reparte por lo general en dos hablantes que no hablan la misma lengua, dos que no se oyen hablar, dos que no se oyen a secas, dos que se conjuran para la reproducción, pero desde un malentendido consumado que su cuerpo vehiculizará con la llamada reproducción. Ahora bien, en tanto es una formulación
ligada al inconsciente freudiano, con todo lo que esto implica, será el discurso del psicoanálisis que lo formula como dispositivo en la necesidad de introducir una categoría distinta al sujeto dividido entre saber y verdad, con su específica articulación al campo del deseo, distinta del individuo que sin atenuantes se define como el uno garante de la cópula, en tanto producto certero de la continuidad de la especie en la reproducción. Aún se diferencia de la noción de persona definida desde los atravesamientos jurídicos y lingüísticos que tienden a estabilizar en dicha categoría una posición insuficiente en su generalidad para articular la particularidad en el contexto del sujeto de la ciencia con la que opera el psicoanálisis. Surgen a su vez preguntas que complejizan lo planteado y que en esta oportunidad sintetizo así. ¿Será que la posición teórica del inconsciente freudiano, al recoger el mismo sentido de época, se inscribe en la lógica del discurso amo? ¿Será ese uno de los puntos clave de lo que sanciona el discurso del psicoanálisis en el revés y el reverso? Tal vez el parletre sea el dispositivo adecuado para abordar este problema. Todas y todas. Bueno, abrimos el espacio de preguntas. Aide, o sea que somos producto de un discurso en función de la reproducción. Nosotros. Yo creía que no. Presentate, Adriana. Que soy Adriana Klinoff y le pregunté si en realidad nosotros somos producto de un discurso, finalmente, ¿no? Como reproducidos por un discurso, existentes por un discurso. Pregunté. Esa pregunta. Bueno, entiendo, digo, que una cosa es ubicar, digo, como respuesta que me parece que ya ingresaríamos a un terreno casi filosófico, ¿no? Sí, me parece que lo que me importaba marcar es que esa noción de parletre es un dispositivo. Cada vez que uno dice dispositivo, hasta sería inútil agregar de discurso. Digo, todo dispositivo es de discurso, pero que me parece que nos permite situar de qué manera algo de lo que claramente trabajaron Juliana y Rosela en la mesa anterior, cómo Lacan trabaja introduciendo el diagnóstico del problema que lee en la teoría freudiana, ¿sí? Y en ese sentido, lo que me parece, al menos lo que yo agregaba, es justamente si en ese modo en el cual podemos escuchar personas de alto volgo que traen un complejo de Edipo, que es el diseño freudiano, digo, justamente si no está operando en la cultura y no en alto volgo, digo, cuando esta gente llega a Francia, justamente como discurso amo inconsciente, pero afectado, si ustedes quieren, por los contenidos teóricos, ¿no? Hola, soy Karina Rodríguez y quería hacerle una pregunta a Aide. Aide, en cierto punto yo voy a presentar algo similar y me encontré con una frase, una cita similar de que el inconsciente es el discurso amo. Pero como yo estoy trabajando el tema super yo, lo que me encontré es que Lacan dice el significante es imperativo. Entonces, a partir de ahí, yo creo que podemos leer la parte de arriba del discurso amo. No sé si podemos volver a la diapositiva, porque si no, no tengo como para escribir que... No
No podemos volver. Bueno, no importa. En la parte de arriba se lo... Juli, te resuelve Express. El discurso amo. Sí, entonces, la cita que yo trabajé es que Lacan plantea entonces que lo que sería el imperativo es la parte de arriba del discurso amo, que significa que S1 determina S2. Eso clínicamente, ¿cómo se manifiesta? Se manifiesta cuando un paciente viene y dice, estoy deprimido porque me divorcié. O sea, para el paciente, el discurso amo que viene del síntoma es su explicación, es S1 determina S2. Estoy deprimido porque me divorcié. Todo el trabajo que hacemos con el revés del discurso es justamente a lo que el paciente trae como ese imperativo, transformarlo en una pregunta. Es decir, nosotros vamos a trabajar con lo que llamamos el rulo significante S1, S2 a partir de al S1. Es decir, sería destruir la flecha, S1 determina S2, vamos a transformar en S1 en una pregunta que lo vamos a conectar con otro S2, no con el que el paciente viene. Entonces, es como que lo que me hizo pensar lo que vos decías, lo que voy a trabajar yo es que discurso amo significa, esa frase de Lacan, el significante es imperativo. Determina el S2 y ese es el discurso del inconsciente que podemos decir es el discurso del síntoma que nosotros vamos a cuestionar y disolver para que esos significantes se puedan encadenar de otra forma. A ver, ahí al menos para mí surge una cuestión que creo que hay que despejar. Este S1 y este S2 no están operando en calidad de cadena, digo, de bucle, ¿sí? Digo, esta flecha... No. Sí, ¿no? Correcto, yo digo lo mismo. Yo lo que digo que eso es lo que hace el discurso de claro, pero cuando distinguimos en el S1 el significante amo y de este lado el S2 como el saber, que Lacan dice ya articulado, etc., me parece que es lo que también permite plantear justamente que como esto es un discurso sin habla, no hay alguien que formula, sino que el sujeto es efecto del discurso. En ese sentido, creo que discurso amo o discurso, cualquiera de los 4 discursos, a mí en particular siempre me ha traído inconvenientes para llevarlos puntualmente a la clínica, al caso clínico, ¿sí? Me parece que tal vez la condición imperativa del significante, obvio que opera en relación a un discurso, claramente al discurso amo. Sí, pero me parece que tal vez en lo que vos marcabas como el S1 y el S2 sobre el que intervenimos, sería el del bucle significante, que no me parece que coincidan con esos. Es como si dijeras, acá Lacan, así lo entiendo yo, está operando con significantes distinguidos, porque tienen que ver con esta estructura del discurso. Y me parece que a lo que vos aludís, y sí, claramente uno diría, bueno, ok, está funcionando el inconsciente, en todo caso, bajo esa condición, discurso amo, pero no sé, me cuesta pensarlo en el modo que lo ejemplificabas. ¿Viste cuando decías, no me acuerdo si era... Sí, no te digo, el ejemplo en realidad no es mío, sino que lo estamos trabajando en el grupo de casos clínicos, la gente que está acá claro, pero se va a acordar. Que me parece que como vos lo traías, al menos yo lo escucho en los términos de bucle significante. No, pero yo lo que te estoy diciendo es que eso no es buscación. Yo te digo, eso es síntoma, es el paciente antes de ser procesado en el discurso. Es como si fuera el momento anterior. En realidad lo voy a traer mañana con citas y grabo. Pero lo que quiero decir, lo que yo estaba comentando es que en el grupo de casos clínicos lo que estamos trabajando como ejemplo era eso, que el paciente viene ya con una hipótesis de su problema. Ajá. Y esa hipótesis yo te lo plantaba como ejemplo ahí. ¿Cuál es la hipótesis del problema? Que el paciente tiene una explicación, discurso amo, de que lo que determina S1 es S2. Y que nosotros, eso que es un discurso amo establecido, a través del discurso de análisis, lo que hacemos es quebrar la flecha. Separamos la flecha y transformamos al S1 en una pregunta. ¿Te acuerdas que Alfredo siempre dice eso? ¿Qué significa elegir un significante? Si yo pero elegí... ahí es donde te diría, no es el S1 que está acá.
A ver, no es ese. Perdóname, para Sí. aportar algo, porque Sí. yo también reflexionaba sobre lo que se trabaja en el grupo clínico. Vos Y creo también estás- sí, perfecto, y sí. justamente lo que hemos trabajado tanto es que la flecha es el discurso amo, o sea, Sí, la implicación. exacto, por eso exacto, vos por decías, eso- bueno, por eso dar la gente vuelta que a estuvo ahí, eso, sí. porque justamente no se trata de bucle, sino que el problema está no en el S1, sino Exacto. que es la flecha. Correcto, el problema, por eso digo, el discurso analista lo que hace es quebrar la flecha. Exacto. Lo que pasa es que no tenemos el contexto, ese es el problema. Perfecto. Pero creo que cuando mañana se Seguro, soluciona. buenísimo. Acá una preguntita para Aide también. Te quería preguntar, para ver si te entendí bien, por este paralelo que haces entre el revés, el psicoanálisis al revés respecto del psicoanálisis de Freud, por un lado, el paralelo con esto del discurso del analista como el reverso del discurso del amo. No lo trazaba como paralelo, Bueno. sino justamente me interesaba distinguir que me parece que hay en ese seminario un planteo que ubica, por un lado, el tomar el proyecto freudiano al revés, y que ahí, es verdad, o sea, por razones de extensión no lo ubiqué, pero en ese tomar el proyecto freudiano al revés, Lacan remite a su escrito del 36 sobre nuestros antecedentes, y justamente a él lo que hizo fue trabajar con el más allá del principio del placer de Freud, pero ¿cómo se llama su artículo? Más allá del principio de realidad. En ese escrito, justamente lo que hace es construir un revés, que luego ese revés, entiendo yo, se complejiza, que me parece que hoy en la mesa anterior las chicas lo ubicaron de un modo magnífico, y justamente en calidad de texto, ¿no? Que es, en todo caso, lo que luego el reverso permite trabajar puntualmente con los discursos justamente que me interesaba ubicar en relación al discurso amo. Es como si te dijera, por un lado, sostener el proyecto freudiano tomado al revés es lo que va a permitir que luego en el reverso aparezca el inconsciente en relación al discurso amo, efecto del discurso del psicoanálisis, y que yo entiendo que además articula con el inconsciente, si querés, que ha propuesto Freud. ¿Sí? Pero porque el discurso amo, entiendo yo, y por los términos con los que está escrito, es el inconsciente como lo plantea Lacan, no como lo plantea Freud. Yo creo que está afectado justamente de la teoría de Freud. Por eso entiendo que tiene que trabajar el discurso amo. Esa es mi propuesta. Hay una, me parece, absoluta coherencia entre todas las presentaciones, y que me parece que es una reflexión respecto de la diferencia entre Freud y Lacan, de la relación entre realidad y lenguaje. El laburo de Irene puntualiza muy bien, o efecto de sentido o cierta relación a lo profundo, ¿sí? que es efectivamente esa crítica a la fenomenología ingenua de los lingüistas, ¿sí? A la que Lacan efectivamente, vía Jacobs, ya Saussure produce un desplazamiento del problema en relación al juego significante por fuera de esa relación arbitraria del significado, y cómo produce, me parece que hay un paso más, el que viene después de Jacobson Spears, ¿sí? Que es ni más ni menos que el que habla de esa dimensión ternaria del significado en relación al otro, digamos, que es lo que le va a permitir a Lacan. Lacan saca la fórmula de un significante es lo que representa un sujeto para otro significante, a partir de Peirce, que es un representamen, representa algo en calidad de un aspecto de un objeto en relación a el sentido que tiene para la comunidad, ¿no? Me parece esa es la dimensión del otro. Y fíjense que, en algún sentido, el problema asociado a este cambio paradigmático de concebir ya no la verdad del lenguaje como una adecuación a la cosa, ¿sí? sino como una relación a la verdad independientemente de la cosa, y ahí viene la función del otro. Me parece que es lo que trabaja muy bien Karina, con cómo piensa Freud la verdad en relación a la certeza y cómo la piensa Lacan en el fenómeno psicótico. Digamos, la diferencia es que para
es muy bueno como dice Lacan, como dice Freud, para Freud pensar es el signo de realidad, ¿no? Y ahí fíjense cómo ahí cae en ese dualismo, porque habría algo que se llama realidad y el pensar sería captar ese signo de realidad, mientras que para Lacan es la combinatoria significante, que efectivamente cuando no hay extracción de objeto A falla la metáfora, no se desordena, digamos, no trabaja igual la metáfora y la metonimia, y tenemos unos efectos, lo que son efectos de sentido, la extracción del objeto A son efectos de signo, ¿sí? En la psicosis, ¿sí? Y me parece que la misma relación entre el problema de la verdad, ¿sí? Y esta nueva teoría, ¿sí? de la relación realidad-lenguaje está en lo que trabaja Heide. Yo disiento en la interpretación de Edelstein de que el parletre es inconsciente. Para mí parletre es mucho más fuerte que eso. Así como inconsciente está estructurado como un lenguaje, para Lacan hay que decir la realidad está estructurada como un lenguaje. Y si la realidad está estructurada como un lenguaje, la realidad es parletre, es una realidad producida por el lenguaje. En ese sentido, digamos, me parece que, por un lado, la presentación de Heide alude justamente a esa teoría de la realidad estructurada como un lenguaje que implica el término parletre, no por la vía del inconsciente, y después trabajás en los discursos, que me parece que es la manera que tiene Lacan de pensar el problema de la verdad. O sea, cómo piensa los distintos regímenes de la verdad en función del significante, donde está ese 1 y ese 2 y está la fórmula del fantasma. Son cómo se combinan esas dos dimensiones en distintos juegos de la verdad posibles en relación al lenguaje. En ese sentido hay una coherencia notable entre todos los trabajos y me parece súper esclarecedora. No, me pensaba en la mesa anterior, que también escuchaba los trabajos y decía, claro, es todo lo que trabajé para el trabajo, que si bien estaba acotado a esta cuestión de las leyes de condensación y desplazamiento y cómo eso lo transforma Lacan de otra manera, pero pensaba en algo que había mencionado Heide, que para mí fue como muy significativo en la última clase del Seminario Central, cuando vos decías, Heide, para que cuando eso habla, pero cuando el dispositivo, cuando el discurso analítico está en juego, digamos. Eso me parece que salda un poco esta discusión de eso es un lenguaje, es otro lenguaje, porque yo cuando trabajaba todo esto en Freud, y sí, en Freud son dos formas de lenguaje distintas, proceso primario y proceso secundario. Ahora, ¿cómo salvamos esa distancia, digamos? No estableciendo un nuevo lenguaje, sino eso leído, ¿no? Eso habla en el discurso analítico. Ahí me parece que es un salto, digamos, como interesante. Sí, en ese sentido creo, y está bien lo que planteas respecto del problema de la realidad. Tal vez, entonces, lo que hay que agregar a esto es que cuando Lacan mismo, a ver, esta parte que Alfredo toma medio como una cita casi textual de Lacan, donde Lacan dice, el parletre es el inconsciente freudiano, pero justamente a la luz, en la lógica de lo que al menos quiero proponer, se trata de eso, de que ese inconsciente freudiano produce realidad. Y entonces los tipos del Alto Volgo padecían el Edipo freudiano, ¿no? Coincido. Sí. Ahí en el ejemplo que das, la realidad del paciente es un efecto discursivo, digamos, que es lo que verifica cualquiera en un análisis, en el punto donde, digamos, una transformación, ¿sí? de la estructura que sostiene la verdad del decir, que sería ese pasaje del saber a la verdad vía atravesamiento de la banda de Moebius, transforma la realidad. Exactamente. O sea, esa es en ese sentido es falso el argumento de que el psicoanálisis te adapta a la realidad. El psicoanálisis, si funciona, no es que estás, digamos, significás de otra manera la realidad. Esa es una interpretación bien freudiana. O sea, realizás significantemente otra realidad. Y que curiosamente me encontré con que es una realidad interna y alucinada, que la obra de Freud es muy compleja porque no es una realidad externa, uno podría pensar el objeto es externo, pero él está hablando de un objeto interno, una realidad muda e interna, o sea, es todavía más rocambolesco, digamos. Bueno, pero es el problema de la vivencia de satisfacción, claro. La idea del deseo comandado por una experiencia de satisfacción original, ¿no? A diferencia de Lacan, que en el caso del deseo es justamente el modo en que se articula la metonimia del significado. Por eso él dice que se le da creencia a una realidad objetiva, pero que reproduce muy fidedignamente esa realidad interna. Y otra cosa como para agregar a esto que vos decías respecto de la realidad y de realizar, que además en francés réaliser es concebir también, ¿no? No es un detalle. Es como realize en inglés, me parece. Hay que pensar así el realizar
digamos, que para Lacan la realidad es una realización del lenguaje y para Freud el lenguaje es una representación de una realidad externa. Yo quiero decir algo. Hola, Mariana. Me quedé pensando en esta frase que dice que son dos lenguajes para Aide. No sé si son dos lenguajes o dos idiomas, ¿no? Que en una cita que hablaste, que presentaste. Del niño, sí. No, no, ahí no. Dos ahí. La anterior. No. 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 Esa. Dos que se conjuran para la reproducción, pero desde un malentendido consumado, ¿no? Como dos que no se entienden. No, Bueno, no son dos lenguajes. claro, no serían dos lenguajes, sino pensaba, claro, que pensaban en esta posibilidad, ¿no? Como dos idiomas que no se entienden. ¿No? Yo entiendo que ahí alude justamente de un modo tajante a situar la desarmonía, ¿no? La relación. Que no hay, claro. La no relación. Es como si uno dijera, bueno, en la misma línea que siempre trabaja, que el asunto no es comunicacional, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, tenemos que dar por finalizado. Sí, aparte, Perdón. 8 de la noche, tenemos que dar por finalizada la mesa. Pero muchas gracias, muchas gracias. Mañana a las 10 de la mañana los esperamos a todos. Muchas gracias.